esta, pues la enseñanza del día de hoy, eh, pues es continuando con la serie, ¿no? Con la miniserie, que creo que tiene potencial para convertirse en, en serie larga. Este, eh, ya ven que Pietro estaba hablando acerca de algunas de las doctrinas de salvación, ¿no? Básicamente lo que se conoce en teología como soteriología, ¿no? Que son las doctrinas de la salvación. Entonces, um, esta doctrina, la propiciación, pues es una de ellas y está un poquito extensa. Vamos a tratarla en dos partes. La próxima semana vamos a ver la otra parte. El día de hoy vamos a ver la propiciación y su perspectiva en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Vamos a estar leyendo algunos versos de Levítico, de Éxodo. Es importante mencionarles que esto forma parte del Evangelio, ¿ok? Y hay palabras que pueden sonar rimbombantes, ¿sí? Que pueden sonar así, ¿no? Pues que podemos apantallar a las personas. Y debemos saber y debemos conocer que el Evangelio, mis hermanos, cuando nosotros lo presentamos a una persona, debemos hacerlo de la manera más clara, ¿sí? De una manera simple, en el sentido de sencillo, ¿no? Con claridad, un evangelio bíblico. Si no nos vamos a parar a decirle a alguien que nunca ha escuchado ni siquiera Juan 3:16, oye, pues la propiciación y la sangre que se derramó, ¿no? Y, o sea, el Antiguo Testamento dice esto. Entonces, es difícil, ¿no? Sino el mensaje que se predica debe ser un mensaje tan sencillo y tan claro que un niño lo puede entender, ¿sí? Que un campesino lo puede entender, que una persona que ostente algún título lo puede entender y debe ser igual para todos, ¿no? Eh, o sea, esa es una meta en la predicación del Evangelio, predicar un Evangelio bíblico, claro, ¿ok? Porque podemos caer en palabras que luego pueden llegar a confundir a las personas, ¿no? Ahora, ese es un aspecto en cuanto a la predicación del Evangelio. Ahora, como creyentes, es importante que conozcamos más allá, ¿no? De, del Evangelio sencillo con el que compartimos con nuestros compañeros, porque pues es mucho más allá, no me malentiendan, es mucho más allá de San Juan 3:16. O sea, todo lo que pasó en ese verso, ¿sí? Todo lo que podemos decir, Cristo murió por ti y perdonó tus pecados, es una verdad, ¿sí? Y debemos orar porque el Espíritu Santo obra en las personas, pero cuando nosotros decimos Cristo murió por ti, implica muchas cosas, ¿sí? A veces no consideramos, ¿ok? Y que es importante que como creyentes, pues le rasquemos, vayamos y podemos ahondar en algunos versículos. Y bueno, este tema es uno de ellos, ¿no? Eh, en los que no muchas veces hablamos, damos por sentado que lo entendemos, que lo manejamos, pero, pero es importante retomarlo y traerlo, ¿sí? Y poderlo acomodar en el proceso, ¿no? De la cruz, en el proceso de plan de salvación, ¿ok? Este, los que no lo habían visto no creen que es una doctrina extraña, está en la Biblia, ¿ok? Este, pero no es tan común, ¿no? Nos topamos con versos que hablan acerca de la propiciación, ahí en Romanos, ¿sí? En Juan, y, y, y pasamos de largo, ¿no? Porque a veces no llegamos a entender, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Ok? Y bueno, como les decía, eso nada más fue la introducción. Como les decía, vamos a ver la propiciación, pero desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿ok? Les anticipo que no es papilla, que esto ya es carnita para los que tienen ya dientes, ¿ok? Quise hacerlo así en estas diapositivas, en estas láminas, para que ustedes puedan anotar y,
Y si tienen alguna duda, se la hagan llegar a José Luis. ¿Ok? No, nos la hagan llegar, ¿no? Porque sé que puede ser que queden dudas y bueno, estaremos contentos de poder responder si es que tenemos la respuesta y si no la tenemos, pues la vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, para que lo consideren con toda confianza y bueno, esto es es un animarlos a ahondar en los versos. ¿Sí? A veces hay joyas, hay tesoros que no, que dejamos pasar por irnos rápido, ¿no? Porque ya entendí algo, ¿no? Entonces, es importante que ahondemos y que consideremos, ¿ok? Entonces, ya basta de introducciones y de bla, bla. Vamos a darle, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con los conceptos, ¿ok? Los conceptos acerca de la propiciación. Y bueno, ¿qué es propiciación? ¿Qué es esta palabra? Algunos dicen que es el pago justo por el crimen, ¿no? Hay un director de un seminario que comentó esto. Dice que la propiciación es el pago justo por el crimen. La expiación es la aplicación de ese pago justo. Y la justificación es el acto judicial donde el juez declara a la persona justa. Entonces, a veces nosotros podemos agarrar los parejos. Ah, sí, la propiciación y lo expió y lo justificó, ¿no? Pero cada uno tiene un proceso, cada uno tiene una línea, ¿ok? Entonces, la propiciación como el pago justo por el crimen, también como apartar la ira por medio de una ofrenda. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esto y para eso nos vamos a echar un clavadito ahí en Levítico, que les aconsejo que lean Números, que lean Levítico, ¿sí? Que lean lo que es la Torá, ¿no? Los primeros 5 libros, este, da luz, ¿no? A muchas cosas de las que nos hablan allá, nos hablan en hebreo, ¿no? Enseñanzas del mismo Señor. Entonces, eh, se habla de esto, ¿no? De apartar la ira por medio de una ofrenda. Comentarista Samuel Pérez Millos, él menciona, ¿no? El, el concepto pagano acerca de la propiciación se consistía en ofrecer a un Dios enojado un regalo que devolvería al oferente el contentamiento, cancelando el enojo existente. Siempre la ofrenda procedía del esfuerzo del ofensor. Ok, cuando leí esto, lo primero que se me vino a la mente son los aztecas. ¿Sí? Porque todos los días estaban enojados. ¿Sí? A todos tenían que ofrecerles cosas, ¿no? Y qué mala onda que eran a veces sacrificios humanos, ¿no? O sea, los que tenían que ofrecer para aplacar la ira de los dioses. Sí, también con los griegos, tenían dioses con D minúscula, ¿no? Bastante malvados, o sea, perversos en algunos puntos. Entonces los hombres tenían que ofrecer cosas para que esos dioses, que ya eran enojones, pudieran volverse ellos en contentamiento, ¿no? O sea, cancelando como dice el enojo existente. Pero todo dependía del esfuerzo que hace el ofensor. Y también vino a mi mente el profeta Elías, ¿no? Cuando está ahí, pues con los Baales y que estos hombres, ¿profeta? No, con los profetas de Baal. Sí, con los profetas de Baal, perdón. Y, y bueno, estos hombres empiezan a gritarle, ¿no? A su Dios, pero empiezan a cortarse y a hacerse flagelaciones, ¿no? De hacer cuanta cosa con tal de convencerlos de que obraran, ¿no? Pero si se fijan, Elías no hizo ningún esfuerzo, solamente apeló a, al poder de Dios, ¿no? Y a su justicia, ¿no? Que él se mostrara glorioso y que él mostrara que se mostrara a los hombres quién era él, ¿no? Que era el único Dios verdadero. Entonces no hubo ningún esfuerzo. Y bueno, los otros hombres, los profetas de Baal, pues casi hasta se desangraron, ¿no?
no sabemos cuánto tiempo duró eso, pero seguramente pues se ha de haber aburrido ahí, ¿no? Elías, esperando. Entonces, el hombre, en este sentido, cuando quiere aplacar la ira de sus dioses, ya sean los griegos, en cualquiera de las culturas, si ustedes investigan, se van a encontrar con eso, pues tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero con el Señor, nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Y de hecho, la forma en la que los pecados son expiados, en la forma de la que los pecados son perdonados, ¿sí? La forma en la que Él es propiciación, ¿sí? En la que Él aparta su ira. No es algo que los hombres proponen, sino es algo que Él estableció, ¿sí? Él estableció la forma en que los hombres deberían expiar sus pecados para apartar la ira. ¿Sí? No fue propuesta de los hombres. Él le dijo a Moisés, y van a hacer esto, y van a presentar un cordero y un novillo, ¿no? Y lo van a hacer de acuerdo a lo que él estableció. Entonces, él mismo es propiciación para sí mismo. Sí, sí, no sé si me entienden el punto. No espera de los hombres. Él mismo estableció cómo los hombres iban a hacer propiciación para apartar la ira por las ofensas. ¿Ok? El diccionario de la Real Academia Española habla de una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Y bueno, no está tan perdido está más centrado que dos, tres que andan ahí, ¿no? Diría el pastor Raúl. Anda más o menos, ¿no? El RAE. Entonces, eh, esta palabra, ya los perdí, esta palabra propiciación, nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento, en el griego, más específicamente, encontramos esta palabra en tres formas, ¿no? Sí, en tres vocablos. Hilasmos, hilasterion y hilascomai. ¿Ok? Cada una se aplica, o sea, cada una habla acerca de la propiciación o tiene una definición de propiciación, pero lo habla en un contexto diferente. ¿Ok? Hoy nos vamos a centrar en hilasterion, ¿verdad? En hilasterion. No soy experto en griego, así que ni modo, ¿no? Si alguien es experto en griego, que ahí me manda un mensaje. Bueno, pero vamos a ver las definiciones de las dos, de hilasmos y de hilascomai, ¿ok? Viene. Esta palabra, hilasmos, significa pacificación, ¿sí? O satisfacción. Y la muerte expiatoria de Cristo en la cruz satisfizo las demandas de la justicia de Dios y por consiguiente pacificó su santa ira contra los pecados de los creyentes. Eso lo encontramos en, en Juan, primera carta de Juan 2:2, que dice, él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, ¿no? Ahí en este verso se usa esta palabra hilasmos, ¿ok? Que habla de pacificación, que habla de satisfacción. Han escuchado, ¿no? Algunos predicadores que dicen, ¿no? Que en la cruz, ¿no? Y bueno, o sea, no sé si Pedro lo comentó en la prédica acerca de la justificación, pero que en la cruz fue satisfecha, ¿no? La justicia que demandaba que el hombre muriera en la cruz, Dios satisfizo las demandas, ¿no? De su justicia, como dice el concepto, ¿ok? Pero bueno, no vamos a ahondar en este concepto, lo vamos a dejar ahí, lo quise traer nada más para que no digan que el círculo estaba vacío, la burbuja. Vamos a ir al siguiente. Y las comayas, este está complicadón, ¿eh? Ahí les va. Este término, este vocablo griego, se usaba entre los griegos con el significado de hacer propicios o favorables a los dioses. Lo que les comentaba, ¿no? Lo que decía Samuel Pérez Millos acerca de buscar el favor de los dioses enojados, ¿no? Entonces, hacer propicios o favorables a los dioses, apaciguar y propiciar, en tanto que no se concebía que la actitud natural de ellos fuera de buena voluntad.
Pues eran mala onda esos dioses, ¿no? Sino algo que se tenía que ganar. Tenían que ganarse el favor de sus dioses haciendo cosas, ya lo vimos ahorita. Este uso de la palabra es ajeno a la Biblia griega, con respecto a Dios. Tanto en la Septuaginta y como en el Nuevo Testamento, nunca se utiliza de ningún acto por medio del cual el hombre lleve a Dios a una actitud favorable o a una disposición de gracia. ¿Qué significa esto? Que nosotros no hacemos cosas para hacer a Dios bueno, para hacerlo a Él bondadoso. Él ya es bondadoso, Él ya es misericordioso. ¿Sí? Nosotros no vamos a buscar hacer cosas para que Él responda así. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Lucas 18:13. El publicano. Además, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconociendo su pecado, reconociendo que él necesitaba el favor de Dios, y él no estaba buscando que Dios fuera bueno, ¿sí? No estaba haciéndolo, buscando un favor de él, haciendo algo, sino es una actitud de humillación, esperando y apelando a que Dios ya es misericordioso. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? Más o menos. Segundo ejemplo, donde se encuentra esta palabra, y recuerden que es hilascomai. ¿Ok? Hebreos 2:17. Dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Está hablando del Señor Jesús, ¿sí? A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Ok? Entonces, Dios se muestra, va a mostrar su misericordia a través de la obra de Cristo. ¿Sí? Él va a mostrar cómo es Él va a mostrar su bondad, ¿sí? Lo que sabemos acerca de Dios, ¿no? Su misericordia, su gracia, pero va a ser por la obra que Él mismo determinó, ¿ok? Por la obra que Él mismo, por la que Él dio provisión, ¿ok? Que es la propiciación y que lo vemos en Cristo en la cruz, ¿ok? No voy a avanzar más en esto porque es para la otra sesión, ¿ok? Para no hacer los bolas porque ya apenas voy empezando, ¿ya? Aquí. Ok. Ahora sí, vamos a ir con esta palabra que es hilasterion. Hilasterion también es un vocablo griego, pero este vocablo griego se tradujo por propiciatorio, ¿no? En el castellano. Pero este va incluso hasta este se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es donde ahorita vamos a nosotros a ahondar un poco más. Eh, eh, la palabra griega, como les decía, que se tradujo por hilasterion es propiciatorio, ¿ok? Recuerden que la Biblia, el Antiguo Testamento, fue traducido al griego y esta Biblia se llamó la Septuaginta, la de los 70, ¿ok? Entonces ellos usaron palabras griegas para traer, ¿no? El significado de lo que se quería decir, ¿no? Ahora, en esta palabra no solamente habla acerca de la propiciación, nos vamos a encontrar en este estudio tres palabras que se refieren a lo mismo o que tienen que ver, que es propiciatorio, propiciación, que es el tema, y propicio. ¿Ok? Está bueno el trabalenguas ese, ¿no? Pero nos vamos a encontrar esas palabras y todas provienen de esa raíz. ¿Ok? Hilasterion, por lo menos en el Antiguo Testamento. Ahí en Éxodo 25:10 al 22, se los voy a leer, está cortito, ¿ok? Para ubicarle esta palabra propiciatorio en el pasaje en el que vamos a centrarnos un poco más. Dice así, Éxodo 10:22, 10. Dice, harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella.
Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Está hablando de cómo se hizo el arca, cómo dio las instrucciones para el arca del pacto, ¿no? Voy a adelantar un poquito. Versículo 17. Harás además un propiciatorio, esa es la palabra hilasterion. Harás un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Y luego me brinco al 20. Si los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio y la asterion con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. ¿Ok? La otra vez, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Ok? Bueno, aquí el Señor le da las instrucciones a Moisés de cómo debía ser el arca y le da instrucciones específicas acerca del propiciatorio. ¿Ok? Pero yo sé que esto es así, sonar aburrido, pero es muy importante, hermanos, es trascendente. ¿Sí? El propiciatorio en el sistema sacrificial de los hebreos, ¿sí? Del pueblo de Israel, es medular. Todo es importante, todo, ¿no? O sea, sin un elemento no funcionaría, ¿no? Dios puso las piezas, pero el propiciatorio es un... Ahorita van a ver por qué. ¿Cómo se define propiciatorio según estos versos? ¿Cómo se define? Bueno, la tapa o cubierta del arca de la alianza. Y el propiciatorio es la tapa o la cubierta del arca de la alianza, así llamado así por la expiación que se hacía una vez al año en el gran día de la expiación. ¿Sí? Vemos eso en Hebreos 9 al 5 y en Romanos 3:25. Lo voy a leer, Romanos 3:25, este es un verso que vamos a estar yendo constantemente. Romanos 3:25. Y ya se me perdió. Un momentito. Perdón. La tecnología hace trampas. Romanos 3:25. Ok. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ojo, dice, no. Está hablando del Señor Jesús y a Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, como les decía, el propiciatorio es algo fundamental, ¿sí? En el sistema sacrificial, ¿sí? Y está hablando que, bueno, en este sentido, de esta palabra, que, como les decía, tiene varios significados. Aquí uno de ellos es la tapa del arca, ¿ok? La tapa completa con los dos querubines, ¿ok? Comentarista dice que propiciación o propiciatorio se refiere a la expiación o al sacrificio requerido para aplacar la ira de Dios, como leímos en Romanos 3:25, ¿ok? Eso es propiciación, la expiación o sacrificio requerido para aplacar la ira de Dios, ¿ok? Ahora, como les decía, los traductores de la Septuaginta usaron este término para designar el propiciatorio de que establece el vínculo de propiciación para el sistema sacrificial, ¿ok? El propiciatorio, básicamente en el propiciatorio, cuando el novillo, ¿sí? Es sacrificado, en el propiciatorio es donde se rocía la sangre. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Se rocía la sangre, ¿sí? Está la tapa, debajo de la tapa del arca de la alianza, del arca del pacto, están las tablas de la ley, ¿sí? Están algunos elementos, la vara de Aarón, está maná, y sobre la tapa se rociaba sangre, había unas instrucciones, pero atención, sobre la tapa
estaba la presencia de Dios. Es decir, cuando el sacrificio era acepto, ¿sí? Venía la presencia de Dios y se postraba sobre el propiciatorio. ¿Ok? Entonces no es cualquier, o sea, imagínense, o sea, no es cualquier cosa. Y no podemos dejarlo pasar así de largo, ¿no? O sea, ahí estaba la presencia de Dios, ahí se manifestaba. Ahora, esta palabra, como les dije, se tradujo al griego en hilasterion, pero en el hebreo da, verdaderamente da más luz, ¿no? Es la palabra caporet, ¿ok? Esta palabra es la palabra que se tradujo por propiciatorio también, pero del hebreo. Vamos a ver un poquito más acerca de ella. El término hebreo es caporet para esta palabra, propiciatorio. ¿Ok? Tenga paciencia. Yo sé que está en reducir, pero vamos a avanzar. El término hebreo es caporet, la cubierta, significado relacionado con la cubierta o hecho de quitar el pecado. Entonces, vamos a ver qué significa esto, ¿ok? Está relacionado con cubrir, caporet. Pero no solamente que la tapa cubre el arca, sino habla de cubrir el pecado, de quitar el pecado mediante un sacrificio expiatorio. ¿Ok? Ahí en Salmo 32:1 nos habla acerca de, no sé si, dice Salmo 32:1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. ¿Ok? Lo podemos ver ahí. Entonces, esta palabra tiene que ver con eso, con cubrir, ¿sí? Con quitar el pecado. Ahora, este propiciatorio, junto con el arca, es señalado como el estrado de los pies de Dios. Casi nada, ¿no? Casi nada. Ahí el rey David, en Crónicas, en primer libro de Crónicas 28:2, escribió, dice, entonces el rey David se puso en pie y dijo, escuchadme, hermanos míos, pueblo mío, había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para el estrado de nuestro Dios. O sea, él tenía, ahora sí que tenía revelación, David, ¿no? Sabía de qué se trataba, ¿no? Que ahí habitaba la presencia de Dios y él quería hacerlo, ¿no? Y conocemos la historia, el Señor pues no le permitió a él, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más a profundidad esta palabra, caporet. Dentro de sus significados, hermanos, está propiciatorio, como lo vimos, pero también trono de gracia. Y eso nos lleva ya a Hebreos, ¿no? Acceso al trono de la gracia, ¿ok? Proviene de capar, ¿sí? Y se ha traducido en castellano principalmente como propiciatorio, que es lo que vimos, aunque también como lugar de perdón en la Biblia de las Américas, también como lugar santísimo en la Biblia popular, ¿sí? Y en las versiones en inglés se usa como también trono de gracia, como cubierta, como tapa. Dice, se refiere a una plancha o cubierta de oro, que ya lo vimos, ¿no? Que va encima del arca. Me voy a dar un poquito aquí. Dice, en el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba sobre el propiciatorio la sangre del holocausto, dice, por los pecados, quizás como símbolo de la aceptación del sacrificio por Dios. De ahí que Caporet era el punto sumamente importante y decisivo donde Israel, mediante su sumo sacerdote, podía entrar en la presencia de Dios. Cuando era rociada esa sangre, cuando el sacrificio era acepto y era rociada la sangre, el sacerdote podía entrar, ¿sí?, al lugar santísimo, y cuando no caía muerto, ¿no? Cuando entraba y hacía eso, la presencia de Dios se posaba ahí. Y era, pues, algo de júbilo, ¿no? Para el pueblo. Ahora traigo aquí no ando haciendo cosas que no debo, traigo una imagen representativa del Arca de la Alianza. No significa que era así, ¿verdad? Pero bueno, es representativa. Aquí ustedes pueden ver lo que es la tapa, ¿sí? La cubierta. Y ahí, bueno, ahí están los querubines y ahí es donde era rociada, ¿no? La sangre. ¿Ok? Ahora, escuchen, esta sangre, la sangre rociada, quedaba entre Dios, la Shekinah, todos ubican que la Shekinah es la presencia de Dios. ¿Ok? Quedaba entre la presencia de Dios y su ley quebrantada. ¿Ok? Recuerden que
que Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si la sangre es la vida, dice la Escritura, ¿sí? Por eso Dios prohibió que se comieran o tomaran la sangre, porque era la vida, ¿ok? Entonces, vida era sacrificada, ¿sí? Y era rociada en el propiciatorio. Entonces, por esa sangre que era rociada, ¿sí? La ira de Dios era desviada, ¿sí? ¿Sí? Se hacía un pago justo y era cubierta la persona, ¿no? El pueblo de la ira de Dios, es lo que está representando, cubrir de, ¿ok? Ahora, recuerden que les dije que caporet proviene de capar, ¿ok? Esta palabra, hermanos, es muy interesante. Van a ver por qué. Esta palabra, dentro de sus significados, está el de cubrir, ¿sí? Expiar, propiciar, pacificar. Esta raíz se encuentra en todos los periodos de la historia del lenguaje hebreo, ¿sí? Tal vez se lo conocemos mejor como Yom Kippur. No sé si algunos de ustedes han escuchado Yom Kippur. No es una festividad, ¿no? De los judíos. Bueno, es el día de la expiación, ¿ok? Dice, capar se encuentra primero en Génesis 6:14, es donde se usa en su sentido básico de cubrir. ¿Ok? Ahora, hay una regla de interpretación que se llama, es la ley de la primera mención. Si cuando encontramos una palabra en la Biblia, la primera vez que se menciona, ese significado es el que define y establece cómo se va a usar en toda la escritura en adelante. Entonces, esta palabra, ¿sí? En su sentido más básico, es cubrir, y de ahí en adelante debemos de usarla y entenderla como cubrir. ¿Qué es lo que hace Noé? Bueno, Dios da a Noé instrucciones concernientes al arca, ¿sí? Y entre otras instrucciones le dice, cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y aquí hay una perlita, ¿ok? Ustedes ubican, cuando el Señor le dijo esto a Noé, se lo dijo porque iba a venir juicio al mundo. ¿Recuerdan? Se iba a venir el diluvio y, y se iban a borrar todos, ¿no? Excepto los que estaban dentro del arca. Entonces, en un sentido, el hecho de cubrir esta arca con brea, ¿sí? Estaba haciendo propiciación, ¿sí? Estaba cubriendo, es decir, el juicio por el pecado estaba afuera y la paz, ¿sí? ¿Sí? El pacificar, el cubrir, estaban adentro del arca, es decir, ellos por medio de la propiciación, ¿sí? Que es cubrir el arca con brea, estaban a salvo los de adentro, mientras el juicio de Dios está afuera. Entonces, esta propiciación, que es cubrirla con brea, separa, ¿no? O desvía la ira de Dios de los hombres que iban adentro. ¿Sí lo podemos ver? ¿No? Era importante cubrirla con brea, ¿no? Porque de esta manera el arca pues iba a ser impermeable. No se iba a hundir, iba a poder, no se iba a colar el agua, ¿no? No se iba a meter el agua. Y también si ustedes revisan en ese mismo verso, revisan perdón, ay, no sé qué pasó. Esa palabra que dice hebrea, si ustedes van ahí, se van a dar cuenta que hebrea habla de redención. ¿No? Nos está hablando de redención, ¿no? O sea, hay cosas que luego no dejamos pasar, ¿no? Pero otra vez, en el arca, el juicio estaba afuera, ese cubrir con brea, calafatear, ¿sí? Embadurnarla, era la propiciación de los que estaban adentro. Y en ese mismo sentido, en el arca de la alianza, cuando es rociada la sangre, y la ira de Dios es desviada, ¿sí? Y son cubiertos los pecados y es entonces que son perdonados, ¿sí? Es decir, una vez que el pago justo fue hecho, ya se puede aplicar ese pago, ¿ok? Entonces, todas estas cositas, hermanos, son cosas que pasaron en la cruz. Son cosas que el Señor cumplió ahí. Recordemos que
sistema sacrificial era sombra y figura, ¿no? De lo que había de venir. Y todos esos detalles, ¿no? Que podemos ver, pues nos apuntan a la cruz. Ahora, es importante que no dejemos pasar cosas así, ¿no? Que seamos cuidadosos, ¿no? Y que vayamos y podamos ahondar en esto, pero también debemos de cuidar de no espiritualizar todo, ¿no? O sea, no encontré, la letra A habla de Cristo, ¿no? O sea, tener cuidado de eso, sí, o sea, ser objetivos, ¿no? O sea, porque podemos caer en eso. Pero hay detalles como estos donde simplemente vamos al significado de las palabras y podemos encontrarnos, ¿no? Que habla, ¿no? De eso, ¿no? Que está haciendo alusión al sacrificio de Cristo, al que sería propiciación por nosotros, ¿sí? Y que Él seríamos comprados por precio, ¿no? La brea, ¿ok? Entonces, es importante observar. Okay, aquí. Entonces, hasta aquí ya los hice de lío. Los que gusten les puedo pasar el material y ya lo pueden y checar en casita. ¿Ok? Bueno, una vez que establecimos algo, ¿no? Del significado de lo que es la propiciación, lo que tiene que ver con el propiciatorio, ¿sí? Es que podemos entender por qué necesitamos la propiciación, ¿sí? Y hay una realidad, ¿no? Hay una realidad que es, lo vamos a ver, es que la propiciación, ¿sí? Nos cubre y nos salva de la ira de Dios, ¿okay? Y lo hemos visto, ¿sí? Incluso se ha enseñado, ¿no? Desde el frente, que, perdón, se me está descargando, que sobre Cristo cayó toda la ira de Dios, ¿no? Entonces ahora entendemos, ¿no? O sea, ¿por qué Él fue propiciación por nosotros? Sí, porque Él nos cubrió de esa ira. Y la figura estaba en el arca, ¿ok? Entonces, ¿por qué necesitamos el propiciatorio? ¿Por qué necesitamos la propiciación? ¿Sí? Por la realidad de la ira de Dios, ¿sí? Que crean, perdón, la realidad de la ira de Dios crea la necesidad de apaciguar esa ira, ¿sí? O de una propiciación. Ahora, la ira de Dios en el Antiguo Testamento la encontramos ustedes abran la Biblia en el Antiguo Testamento, en cualquier hoja y van a encontrar algo referente a su ira, ¿no? En el Nuevo Testamento no encontramos tantas referencias a ello, pero bueno, encontramos la más sublime, ¿no? El Señor aceptando la copa de la ira de Dios, pero es una realidad en el Antiguo Testamento y era que el Señor, en base a los sacrificios, ¿no? Que Él había ordenado, es que apartaba temporalmente su ira, ¿no? Del pueblo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las razones por las que la ira de Dios era provocada? Pues el pecado, ¿no? En general, pero especialmente la idolatría. Si el pueblo de Israel constantemente había provocado a Dios, ¿no? A ira, eh, lo vemos aquí, ¿no? En la imagen, cuando la adoración al becerro de oro y en muchas otras cosas, ¿no? El Señor decía que no se unieran con otros pueblos y ellos tomaban mujeres, adoraban a sus dioses, entonces constantemente estaban provocando, ¿no? Y tenían que hacerse sacrificio, ¿no? Tenían que el Señor perdonar sus pecados, ¿ok? Pero la ira estaba ahí. ¿Cuáles son los efectos de la ira de Dios, las consecuencias? Bueno, aflicción general, pestilencia, muchas veces llegó, matanza, por el Señor mismo, ¿no? Destrucción, ser entregado a los enemigos, ¿sí? Sequía, plagas, lepra, incluso el exilio. Cuando algunos de los del pueblo de Israel, ustedes ven ahí en números, y pecaban de alguna forma que no podían ofrecer ofrenda, los exiliaban y los sacaban fuera del campamento, ¿no? Entonces, son efectos de la ira de Dios. Y no vamos a andar mucho en esto, ¿no? Porque es algo que ya evitamos, que ya conocemos, perdón, y también debemos de evitar, ¿verdad? Ok, formas de evitarla. En el contexto del Antiguo Testamento, eh, purgar el pecado. ¿Qué es esto? No es del purgatorio, no se asusten.
Dice en Deuteronomio capítulo 13, versículo 15, dice, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella, y también su ganado a filo de espadas. Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios, y será montón de ruinas para siempre y nunca será reconstruida. Y nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo y tenga compasión de ti y te multiplique tal como él juró a tus padres. O sea, la obediencia, ¿sí? El hacer lo que el Señor les estaba indicando, pues él perdonaría su pecado, ¿no? Apartaría, dice, el ardor de su ira, ¿sí? Mostrando arrepentimiento, ¿no? También con intercesión. ¿Cuántas veces Moisés no intercedió por el pueblo antes de que Dios los fulminara? Él estaba intercediendo, ¿no? Y bueno, a veces Dios mismo también eh, llegó a hacerlo, ¿ok? No vamos a entretener mucho en esto. Ahí, no sé por qué, no me gusta esto casi, pero... Ok, bueno, ya casi perfilándonos para el final. Vamos a ver las conclusiones de esta parte de lo que es la propiciación en el Antiguo Testamento, la perspectiva en el Antiguo Testamento, y la conclusión número 1 a la que podemos llegar es que la sangre sacrificial de los animales nunca aplacó a Dios, pero representaba el sacrificio futuro de Cristo que satisfaría por completo al Padre. ¿Ok? Entonces, fue temporal siempre. Esta propiciación por los pecados fue temporal. ¿Sale? Número 2, el sistema expiatorio del Antiguo Testamento hubiera apaciguado la ira de Dios. Perdón, si el sistema expiatorio del Antiguo Testamento hubiera apaciguado la ira de Dios de una vez por todas, los judíos no habrían seguido llevando sin parar ofrendas encendidas, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa a lo largo de los siglos. Es decir, esto era constante, ¿sí? Porque nada más era temporal. Cada año tenían que hacer el día de la expiación, Yom Kippur. Cada año tenían que hacerlo. Y a veces, cuando el sacerdote no pasaba los requisitos y caía muerto, pues tenían que esperar otro año, ¿no? Y llevaban su pecado. Y ya no era cubierto su pecado. ¿Ok? Número 3, la propiciación es necesaria a causa de los pecados. Los pecadores quebrantan continuamente la perfecta ley de Dios y Él, como el Creador justamente ofendido, debe reaccionar de manera justa en santo enojo, ira y juicio. ¿Ok? Entonces, la propiciación, como dice ahí, como leímos en Romanos 3:25, es necesaria y el Señor Jesús fue nuestra propiciación, ¿ok? No voy a hablar tanto acerca del trabajo, ¿no? De la obra del Señor Jesús, que va a ser para la próxima, pero es necesaria la propiciación, ¿ok? Y número 4, la justicia de Dios debe ser satisfecha. Cada pecado cometido por toda persona que ha vivido será castigado en una de dos maneras. O la ira de Dios será satisfecha cuando todos los pecadores no arrepentidos e incrédulos sufran eternamente en el infierno, o es satisfecha por el castigo de Cristo en la cruz para todos los que, por el poder condenador y regenerador del Espíritu, se arrepienten y creen en Jesús para salvación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es fundamental la propiciación, el propiciatorio? A causa de la ira de Dios. Esa causa de que si no lo tuviéramos, su ira estaría sobre nosotros. ¿Okay? Ahora, cuando predicamos el Evangelio, algo que debemos considerar y que es fundamental, ¿no? Es poder mostrarle al hombre su condición y poder mostrarle que está bajo la ira de Dios, ¿ok? Y que Cristo fue propiciación por sus pecados, ¿no? Digo, podemos entenderlo así, ¿no? Por lo que vimos, pero podemos presentarlo de una manera más sencilla, ¿no? Como les decía al principio. Pero bueno, esta es la perspectiva del Antiguo Testamento en cuanto a la propiciación.
hay muchas figuras y hay más que meterse en cuanto al arca de la alianza y lo que el Señor instituyó, pero bueno, ¿no? Esto creo que es por lo pronto suficiente como base para lo que vamos a ver la próxima semana. Bien, entonces, eh, pues hasta aquí con la enseñanza. Gracias por su atención. Y déjame quitar la pantalla. Ok, pues ahora sí, si tienen preguntas ya saben, ¿no? ¿A dónde mandarlas? Bueno, mis hermanos, pues espero que no les haya hecho un lío. Les paso el material para que lo puedan checar. Es una doctrina de la salvación, ¿sí? No es tan pues fácil de digerir, ¿no? No está tan sencilla, pero es necesario, como les decía al principio, que comamos carnita, ¿no? Que vayamos por alimento más sólido, y ya dejemos la lechita, ¿verdad? Digo, esto nos da pie a poder ir a otro tipo de cosas, ¿no? Que también pues nos retan a estudiar más, a meterle más, ¿no? Y bueno, vamos a aprender, si Dios quiere, pues juntos, ¿no? Lo que el Señor está hablando nos está enseñando, ¿no? Acerca de la propiciación y acerca de las doctrinas de la salvación. ¿Ok? Bueno, ya hasta aquí termino con la enseñanza. No sé si José Luis quiera agregar algo, comentar algo. No, nada más hay lo que comentabas con respecto a lo del arca. El- Hace algunos años veíamos parte de esa enseñanza, ¿no? También. Y nada más, si me permites agregar un poquito, en la cuestión de la brea, es es un símil como comentaste, a la sangre de Cristo, porque sin la sangre de Cristo no pudiéramos ser propicios o sea, como bien comentaste, o sea, juicio afuera y protección o sí, o sea, la cobertura de parte de Dios, la protección de parte de Dios ahí. Y otra cosa nada más, ¿no? La cuestión de la obediencia también de parte de Noé ahí, porque pues bien le dio todas las indicaciones, pero al final de cuentas también ahí va involucrada, o sea, en todo eso también, o sea, va involucrada la obediencia que nos lleva a actuar, ¿no? A hacer algo. Porque bien se la pudo pasar bien Pacheca Noé, pero no, al final de cuentas fue obediente, fue diligente y atendió las indicaciones de parte de Dios. Así es, Rubén. Y, Así es. ¿Algo más? y, Perdón. y nada más ahí lo que comentaba ahorita también Sinaí, que parte de las consecuencias o una de las partes de las consecuencias que pudiéramos tener es precisamente el silencio de parte de Dios también. Y, o sea, en la cuestión de la idolatría y de la desobediencia, ¿no? O sea, ¿y cuánto tiempo hubo que Dios guardó silencio? Lo que vemos antes de que se anunciara o de que se rompiera ese silencio cuando es anunciada el nacimiento de Juan el Bautista. Pero ¿cuántos años habían pasado en que no hubo palabra fresca de parte de Dios al pueblo? Y eso está bien tremendo también. Sí. Así es. Pues bueno, Muchas gracias. aquí cierro ya. No me quiero extender. Gracias. Sí, el próximo miércoles, si Dios quiere, pues ya vamos a hablar, ¿no? De la aplicación, ¿no? Como dice José Luis, el, el antitipo, ¿no? Ya en la revelación, en el Nuevo Testamento, pues estas figuras, todos estos detalles ya vamos a ver más abiertamente, más a profundidad, perdón, las sombras y las figuras, ¿no? Porque ya tratarlo todo junto ya sí está rudo, ¿no? Es mucha información, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, mándala ahí por chat, pues de WhatsApp, ¿sale? Y la vamos viendo, la revisamos con mucho gusto. No sabemos todo,
pero, pero la noche es joven para estudiarle. ¿Ah, José Luis? Y Sinaí también. Bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por su tiempo, gracias por conectarse. Una bendición poder verles. Espero que el próximo miércoles podamos estar más, ¿no?